¿No tienes abogado? Estás acabada, se burló mi hermano, Diego, en la corte. Papá, Hernán, sonrió en señal de aprobación. Yo estaba allí sola. Entonces el juez habló, ella no necesita un abogado. Su abogado palideció. Dios mío. Miren su expediente. Mi padre se desplomó. Sin abogado. Estás acabada, dijo mi hermano Diego lo suficientemente alto para que toda la sala lo escuchara. Algunas personas se rieron. Mi padre, Hernán, sonrió. Su abogado se reclinó en su silla con la confianza de un hombre que ya había decidido cómo terminaría el día. Yo estaba sola en la mesa de la defensa. Sin abogado, sin familia a mi lado, nadie susurrándome palabras de aliento al oído. Entonces el juez abrió una gruesa carpeta y miró la primera página. Su expresión cambió. La sala de la corte quedó en silencio. Pasó otra página y otra. De repente, su abogado se puso de pie. ¿Qué pasa?, preguntó mi hermano, Diego, con una sonrisa. El hombre no respondió. En cambio, me miró directamente a mí. Su rostro había palidecido. ¡Oh, Dios mío! Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Mi padre, Hernán, frunció el ceño. ¿Qué? El abogado tragó con dificultad. Mira su expediente. El juez se quitó lentamente las gafas. Luego pronunció la frase que destruiría todo lo que mi familia creía sobre mí. Ella no necesita un abogado. 5 segundos después, el cuerpo de mi padre se desplomó hacia el suelo. Pero para entender por qué sucedió eso, necesitas entender de qué tipo de familia vengo. Mi nombre es Sofía Castillo. En el momento de estos hechos, tenía 32 años y era una oficial comisionada en el ejército de los Estados Unidos. La mayoría de las personas que me conocían por primera vez veían a una mujer tranquila con voz controlada y postura cuidadosa. Veían a alguien educada, disciplinada y callada. Lo que no veían eran los años que crearon ese silencio. Crecí en un pequeño pueblo de Ohio con mi padre, Hernán, mi madre, Isabel, y mi hermano mayor, Diego. En nuestra casa, había una regla simple. Diego importaba. Yo no. Nadie dijo nunca esas palabras exactas. No tenían que hacerlo. Uno aprende las cosas por repetición. Diego olvidó hacer sus tareas. Estaba cansado. Yo olvidé hacer las mías. Era irresponsable. Diego sacó una C en un examen. La escuela no era para todos. Yo saqué una menos. ¿Por qué no fue una? Cuanto mayor me hacía, más claro se volvía el patrón. Mi padre, Hernán, adoraba a mi hermano. Lo llamaba su legado, su futuro, el hijo que llevaría el apellido. Yo era simplemente la hija de reserva, la que se esperaba que ayudara sin ser notada. Mi madre, Isabel, no era cruel. Simplemente estaba cansada. Años de intentar mantener la paz en la casa la habían agotado. Cuando mi padre me criticaba, ella bajaba la vista y no decía nada. A los 12 años, dejé de esperar que me defendiera. A los 16, dejé de preguntar. La única persona que realmente me vio fue mi abuelo, el coronel Guillermo Castillo, oficial del ejército retirado, veterano de Vietnam, un hombre que rara vez levantaba la voz porque nunca lo necesitaba. Tenía una forma de mirar a las personas que las hacía decir la verdad. Cuando tenía 13 años, me encontró sentada sola detrás de su garaje después de que mi padre pasara 20 minutos explicando por qué mi hermano merecía una camioneta nueva y yo no merecía una cena de celebración de beca. El abuelo se sentó a mi lado y me dio una botella de cerveza de raíz. Ninguno de los dos habló por un rato. Finalmente, dijo, ¿sabes por qué se equivocan contigo? Me encogí de hombros. Él sonrió. Porque te están midiendo con la regla equivocada. Nunca olvidé esa frase. Cuando cumplí 18 años, me alisté. A mi padre, Hernán, le disgustó la decisión. Estás tirando tu vida. Renunciarás en 6 meses. No perteneces al ejército.
Recuerdo estar de pie en la cocina escuchándolo. Luego recuerdo a mi abuelo levantarse silenciosamente de la mesa. Gracioso. El abuelo dijo, ¿qué? Dijiste lo mismo de mí. La habitación quedó en silencio. Esa fue la primera vez que vi a mi padre perder una discusión. El ejército cambió mi vida. No porque fuera fácil, porque no lo fue. El entrenamiento básico fue brutal. Los despliegues fueron más difíciles. Los sacrificios fueron interminables. Pero por primera vez en mi vida, el esfuerzo importaba. Los resultados importaban. La disciplina importaba. A nadie le importaba si yo era la hija de alguien. A nadie le importaba si mi padre me aprobaba. Al uniforme no le importaba. A la misión no le importaba. Y me encantó eso. Durante la siguiente década, construí una carrera. Llegaron los ascensos. Llegaron los premios. Las responsabilidades crecieron. Mi padre apenas reconoció nada de eso. Cuando me convertí en oficial, cambió de tema. Cuando recibí elogios, habló de Diego. Cuando compré mi primera casa, preguntó por qué no estaba casada. Diego, mientras tanto, rebotó entre empresas fallidas, inversiones fallidas, relaciones fallidas. Cada vez que caía, mi padre corría a rescatarlo. Dinero, excusas, segundas oportunidades, terceras oportunidades, décimas oportunidades. El patrón nunca cambió. Luego mi madre, Isabel, falleció después de una enfermedad repentina. Esa pérdida fracturó lo que quedaba de nuestra familia. Mi padre, Hernán, se volvió más amargado. Diego se volvió más pretencioso. Y el abuelo se convirtió en mi ancla. Lo llamaba todos los domingos. A veces hablábamos de historia militar. A veces de béisbol. A veces de nada importante en absoluto. Esas conversaciones se volvieron preciosas, especialmente porque sabía que no durarían para siempre. 3 años después, recibí la llamada. El abuelo había sufrido un derrame cerebral. Cuando llegué al hospital, estaba consciente pero débil. Me senté junto a su cama durante horas. En un momento, me apretó la mano. Todavía llevando a la familia sobre tu espalda. Me reí entre lágrimas, intentando, él sonrió. ¿Bien? Esa fue la última conversación real que tuvimos. 2 semanas después, falleció. El funeral nos reunió a todos. Al menos físicamente. Emocionalmente, estábamos a kilómetros de distancia. Diego pasó la mayor parte del servicio revisando su teléfono. Mi padre, Hernán, aceptó las condolencias como un político saludando a los votantes. Me quedé junto al ataúd y recordé al único hombre que alguna vez había creído en mí antes de que yo creyera en mí misma. Una semana después, nos reunimos para la lectura del testamento. El abogado comenzó tranquilamente. Algunos objetos personales, algunas donaciones caritativas, recuerdos familiares. Entonces todo cambió. El activo más grande en la herencia del abuelo era una cartera de inversiones sustancial y varias propiedades acumuladas durante décadas, con un valor de millones, mucho más de lo que cualquiera esperaba. El abogado se ajustó las gafas. Luego leyó la decisión del abuelo. La mayoría sería para mí, no para Diego, no para mi padre, para mí. La habitación se congeló. Diego de hecho se rió. Pensó que era una broma. Luego se dio cuenta de que no lo era. El rostro de mi padre, Hernán, se puso rojo. ¿Qué? El abogado se repitió. Diego se puso de pie. Esto es ridículo. Mi padre me señaló. Tú lo manipulaste. La acusación golpeó la habitación como un disparo. Lo miré. ¿Realmente no crees eso? Oh, sí lo creo. El abogado intentó calmar a todos. No funcionó. Cuando la reunión terminó, mi padre y mi hermano ya estaban discutiendo acciones legales. 3 semanas después, presentaron una demanda. Alegaron influencia indebida, manipulación, fraude. Querían que el testamento fuera invalidado. Lo querían todo.
Y creían que lo conseguirían porque por primera vez en sus vidas, estaban a punto de descubrir algo que nunca se habían molestado en aprender sobre mí. Informé a la corte que me representaría a mí misma. Cuando mi padre, Hernán, escuchó eso, se rió. Diego se rió aún más fuerte. Y mientras entrábamos al juzgado la primera mañana del juicio, se inclinó hacia mí con una sonrisa. Sin abogado. Sacudió la cabeza. Estás acabada. La mañana del juicio se sintió extrañamente normal. El cielo sobre el juzgado estaba gris. Un viento ligero empujaba hojas caídas por el estacionamiento. La gente se apresuraba a entrar llevando tazas de café y maletines como si fuera un día de trabajo más. Para ellos, probablemente lo era. Para mí, era el día en que mi familia pretendía borrar todo lo que mi abuelo había elegido dejar atrás. Estacioné mi auto, me senté en silencio por un momento y miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Mi rostro parecía tranquilo. Años de uniforme me habían enseñado algo valioso. El miedo y la confianza a menudo se veían exactamente iguales desde el exterior. La diferencia existía solo dentro de tu cabeza. Recogí mis documentos, salí del vehículo y caminé hacia el juzgado. La camioneta de mi padre ya estaba allí. También lo estaba la SUV de lujo de Diego, la que definitivamente no podía pagar. Al entrar al edificio, los vi de inmediato. Diego estaba de pie junto a un hombre alto con un traje caro. Ricardo Salas, uno de los abogados de herencias más exitosos del estado. Su tarifa por hora por sí sola era más alta de lo que muchas personas ganaban en una semana. Diego me notó primero. Una sonrisa se extendió por su rostro. Bueno, miren quién está aquí. Mi padre se dio la vuelta. Ninguno de los dos me saludó. Ninguno de los dos preguntó cómo estaba. Ninguno de los dos actuó como si fuera de la familia. A estas alturas, no lo esperaba. Salas me examinó. Profesional, educado, confiado, señorita Castillo, dijo. Señor Salas, entiendo que ha elegido representarse a sí misma. Así es. Él asintió. Hubo una breve pausa. El tipo de pausa que la gente usa cuando decide cuánta honestidad es apropiada. Finalmente, dijo, ese es ciertamente su derecho. Traducción, estás cometiendo un error terrible. Casi sonreí. En cambio, simplemente dije, gracias. Diego se rió. ¿Escuchas eso? Incluso él cree que estás loca. Lo ignoré. Hace años, comentarios como esos me habrían herido. Ahora, no. La sala de la corte se llenó lentamente. A las 9, casi todos los asientos estaban ocupados. Algunas personas eran curiosas. Otras estaban conectadas con la herencia. Algunas simplemente esperaban sus propios casos. Aún así, podía sentir las miradas siguiéndome. La gente se da cuenta cuando un lado tiene un abogado de alto poder y el otro lado no tiene a nadie. O al menos eso pensaban. El alguacil llamó a la sala al orden. Todos se pusieron de pie. Entró el juez Eduardo Benítez. Lo había investigado exhaustivamente. Exfiscal, familia militar, conocido por ser justo pero excepcionalmente difícil de engañar. Se acomodó en su silla y revisó varios documentos antes de levantar la vista. Los procedimientos comenzaron. Ricardo Salas inmediatamente tomó el control de la sala. Era bueno, muy bueno. Su voz transmitía autoridad sin sonar agresiva. Sus preguntas parecían razonables. Su argumento sonaba lógico. Al verlo trabajar, entendí por qué mi padre lo había contratado. La estrategia de Salas se hizo obvia casi de inmediato. No estaba tratando de probar que mi abuelo había sido incompetente. Eso habría sido difícil. En cambio, intentó convencer a la corte de que yo había influenciado a un anciano durante un periodo vulnerable de su vida. Un argumento mucho más fácil, especialmente porque yo había hablado con el abuelo con frecuencia durante sus últimos años. El primer testigo fue uno de los vecinos del abuelo, una anciana que lo había conocido durante décadas. Salas la guió cuidadosamente. ¿Sofía lo visitaba a menudo? Sí,
más a menudo que los otros miembros de la familia. Sí. ¿Diría que eran cercanos? Muy cercanos. Salas asintió pensativamente. ¿El señor Castillo alguna vez discutió cambiar su testamento? La mujer dudó unas cuantas veces después de que las visitas de Sofía se hicieron más frecuentes. Sí. Salas permitió que el silencio persistiera. La implicación quedó en el aire. No necesitaba decirlo. Todos entendieron lo que quería que pensaran. La segunda testigo fue una conocida de la familia. Luego otra y otra. Cada testimonio fue sutil. Nada dramático, nada explosivo, solo suficientes pequeñas piezas dispuestas en un panorama más amplio. Sofía pasaba tiempo con el abuelo. Sofía llamaba al abuelo. Sofía visitaba al abuelo. Sofía era cercana al abuelo. Por lo tanto, Sofía debe haber manipulado al abuelo. Era inteligente. Y si no hubiera sabido la verdad completa, yo misma podría haberlo encontrado convincente. Durante el contrainterrogatorio, hice solo unas pocas preguntas. Preguntas cortas, preguntas simples. Luego me senté. Eso sorprendió a la gente. Podía sentirlo. La mayoría de los litigantes que se representaban a sí mismos hablaban demasiado, discutían demasiado, se asustaban demasiado. Yo no hice nada de eso. Escuché. Tomé notas. Esperé. Para la hora del almuerzo, mi padre, Hernán, parecía complacido. Diego parecía extasiado. Se reclinó en su silla como un hombre que ya estaba gastando dinero que aún no había ganado. Cuando el juez llamó a un receso, Diego prácticamente saltó de su asiento. Fuera de la sala, encontré un banco tranquilo cerca de una ventana con vistas a la ciudad. Abrí una botella de agua y revisé mis notas. Una sombra apareció a mi lado. El juez Benítez. Por un momento, pensé que simplemente estaba pasando. En cambio, se detuvo. Señorita Castillo. Me puse de pie. Su señoría. Me estudió cuidadosamente, no con sospecha. Con curiosidad, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Su mirada permaneció fija en mí. ¿Por qué se representa a sí misma? La pregunta no era hostil. Sonaba genuina. Consideré mi respuesta. Hay varias razones, como pensé en decir lo obvio, que los abogados eran caros, que la herencia no debería ser agotada por honorarios legales, que conocía los hechos mejor que nadie, pero ninguna de esas era la verdadera respuesta. Entonces, le dije la verdad. Porque esto no es realmente sobre dinero. Su ceja se levantó ligeramente. No. No, señor. Miré por la ventana hacia el estacionamiento. Mi padre y mi hermano se han pasado toda mi vida diciéndome quién soy. El juez permaneció en silencio. Nunca escucharon cuando hablé. Me volví hacia él. Esta vez tendrán que hacerlo por un momento. Ninguno de los dos dijo nada. Entonces el juez Benítez asintió una vez. Un movimiento muy pequeño, pero algo al respecto se sintió significativo. Miró el expediente que llevaba debajo del brazo. Un expediente grueso. Mi expediente. Noté varias páginas marcadas con pestañas de colores. Su expresión cambió ligeramente como si hubiera recordado algo o notado algo. Luego volvió a mirarme. Parece usted notablemente tranquila. Sonreí débilmente. Riesgo laboral. Eso le valió la más mínima pizca de diversión. De hecho, el alguacil llamó a todos de nuevo al interior. El juez hizo una pausa antes de alejarse. Luego dijo algo que se quedó conmigo. Las salas de la corte tienen una forma de revelar cosas que la gente se esfuerza mucho por ocultar. Lo observé regresar al estrado. En ese momento, pensé que estaba hablando de mi padre. Pronto descubriría que no era así. La sesión de la tarde comenzó. Salas intensificó su ataque. Introdujo registros financieros, registros telefónicos, registros de viajes, cada documento diseñado para sugerir influencia. Cada prueba cuidadosamente elegida.
Mi padre, Hernán, observó con satisfacción. Diego apenas ocultaba su entusiasmo. Finalmente, cerca del final del día, Salas presentó lo que claramente consideró su argumento más fuerte. Se acercó al centro de la sala. Señoras y señores, dijo, este caso no es complicado. Se volvió hacia mí. Un anciano cambió la distribución de una herencia multimillonaria. Pausa. La beneficiaria principal fue el miembro de la familia que pasó más tiempo con él. Otra pausa. Y esa beneficiaria ahora se sienta sola en esa mesa. Sus ojos se movieron deliberadamente por la sala. Sin asesoría legal, sin representación profesional, sin verificación independiente de sus afirmaciones. Extendió las manos. El gesto prácticamente gritaba victoria. Luego se sentó. La sala de la corte quedó en silencio. Miré al otro lado de la sala. Diego se encontró con mis ojos. La sonrisa regresó. Lenta, arrogante, cruel. Luego se inclinó hacia mí y habló lo suficientemente bajo como para que solo unas pocas personas cercanas pudieran escuchar. Sin abogado, se rió entre dientes. Estás acabada. Lo que ni él ni mi padre notaron fue al juez. Porque en ese momento exacto, el juez Benítez no me estaba mirando a mí. Estaba mirando mi expediente personal. Y la expresión de su rostro había cambiado por completo. A la mañana siguiente, llegué al juzgado 20 minutos antes. Las viejas costumbres tardan en morir. En el ejército, llegar a tiempo significaba llegar antes que todos los demás. Cualquier cosa menos era tarde. El pasillo fuera de la sala 3 estaba casi vacío. Un conserje empujó un carrito frente a la entrada. Un empleado llevaba una pila de expedientes a otra oficina. Todo se sentía tranquilo, normal, casi pacífico. Era difícil creer que en una hora, toda mi familia comenzaría a desmoronarse. Me senté en silencio en la mesa de la defensa y organicé mis documentos. Cuando mi padre y Diego entraron, parecían llenos de energía, confiados. El día anterior había salido exactamente como querían. Sus testigos habían tenido un buen desempeño. Su abogado había controlado la sala, y yo había pasado la mayor parte del proceso escuchando en lugar de contraatacar. Para ellos, el silencio parecía debilidad. Ese malentendido se volvería muy costoso. Diego se dejó caer en su silla y sonrió con suficiencia. ¿Dormiste bien? No respondí. Probablemente no. Mi padre se rió suavemente. La realidad finalmente se impone. Aún así, no dije nada. Años antes, sus comentarios me habrían arrastrado a una discusión. Ahora, simplemente sonaban familiares. Predecibles. La gente revela mucho cuando cree que ya ha ganado. Precisamente a las 9, el alguacil llamó a la corte al orden. Entró el juez Benítez. Todos se pusieron de pie. Luego, todos se sentaron. Algo se sintió diferente de inmediato. El juez no llevaba el mismo expediente de ayer. Llevaba dos. Uno era el caso de la herencia. El otro era mucho más grueso. Lo reconocí al instante. Mi historial personal, no la versión pública, la versión completa. Un archivo que contenía años de evaluaciones, certificaciones, felicitaciones, registros educativos y documentación gubernamental. Mi pulso se aceleró ligeramente, no por miedo, sino por la comprensión. El juez había hecho su tarea. Al otro lado del pasillo, Salas también pareció notar el expediente. Su expresión se tensó por una fracción de segundo. Entonces comenzaron los procedimientos. Salas se puso de pie. Su señoría, antes de proceder, los demandantes solicitan respetuosamente una consideración sumaria con respecto a varias cuestiones probatorias. El juez asintió. Adelante. Salas lanzó un argumento cuidadosamente preparado. Habló durante casi 15 minutos. Cada oración reforzaba la misma idea. Sofía Castillo había influenciado a un anciano. Sofía Castillo se había beneficiado de esa influencia. Sofía Castillo no tenía base legal para impugnar la evidencia presentada.
Cuando terminó, parecía satisfecho. La sala permaneció en silencio. Entonces, el juez Benítez se volvió hacia mí. Señorita Castillo. Sí, su señoría. ¿Desea responder? Me puse de pie brevemente. ¿Proceda? Caminé hacia el podio. Sin notas, sin discurso preparado, solo hechos. A lo largo de los años, había testificado en procedimientos militares, audiencias administrativas, revisiones de investigación e investigaciones de mando. El escenario era diferente. La presión no lo era. Durante 10 minutos, abordé cada reclamo directa, metódica, sin emoción. Cuando terminé, regresé a mi asiento. Salas pareció no impresionarse. Diego parecía divertido. Mi padre parecía aliviado. Entonces el juez comenzó a revisar los documentos uno por uno. La sala esperó. Pasaron 30 segundos, luego 60, luego 90. Finalmente, el juez Benítez se quitó las gafas. Señor Salas. El abogado se puso de pie. Sí, su señoría. El juez golpeó el grueso expediente personal. ¿Cuál es exactamente su posición con respecto a la capacidad de la señorita Castillo para representarse a sí misma? Salas dudó. La pregunta pareció sorprenderlo. ¿Mi posición? Sí. Salas se ajustó la chaqueta. Creo que la autorrepresentación la coloca en una desventaja significativa. El juez asintió lentamente. Ya veo. Luego abrió el expediente. El sonido resonó en la tranquila sala. Una página, luego otra, luego otra. Sus ojos se movieron constantemente por los documentos. De repente, miró hacia la mesa de los demandantes. Ella no necesita un abogado. La frase cayó como un martillo. Nadie se movió. Por un momento, honestamente pensé que la gente no lo había escuchado. Entonces Diego parpadeó. ¿Qué? Mi padre, Hernán, frunció el ceño. Salas miró al juez. Su señoría. El juez Benítez continuó leyendo. Ella posee una amplia formación legal. Silencio. El juez pasó otra página. Ha completado educación legal militar avanzada. Otra página. Ha participado en investigaciones federales que involucran mala conducta financiera. Otra página. Ha testificado bajo juramento en numerosos procedimientos oficiales. La sala estaba completamente inmóvil ahora. Incluso los espectadores habían dejado de moverse en sus asientos. Entonces el juez miró directamente a Salas. Según este expediente, la señorita Castillo ha pasado años manejando asuntos más complejos que esta disputa testamentaria. Vi algo en el rostro de Salas. No miedo. Reconocimiento. La repentina comprensión de que había juzgado mal a alguien. Buscó la copia de mi expediente proporcionada al abogado. Sus ojos se movieron rápidamente, más rápido, luego más lento, luego se congeló. Su rostro perdió color. Literalmente, el hombre parecía pálido. ¡Oh, Dios mío! No había querido decirlo en voz alta. Las palabras simplemente se le escaparon. Diego se volvió hacia él. ¿Qué? Sin respuesta. ¿Qué es? Salas lo miró, luego a mí, luego de vuelta al expediente. Mira su historial. Mi padre se inclinó hacia adelante, confundido, molesto. ¿Qué historial? El abogado tragó. Casi pude verlo recalculando todo el caso. Cada suposición, cada estrategia, cada predicción se había ido. Porque por primera vez, no me estaba mirando como la hija de alguien. Estaba mirando mi historial profesional. Y contaba una historia muy diferente. El juez continuó, consejo, sugiero que proceda entendiendo que la señorita Castillo es completamente capaz de representarse a sí misma. Sí, su señoría. La confianza se había ido de la voz de Salas. No por completo, pero lo suficiente. Diego lo notó. También mi padre. Y ninguno de los dos entendió por qué.
Los procedimientos se reanudaron. Esta vez, sin embargo, todo se sentía diferente. La ilusión se había resquebrajado. La imagen que mi familia había construido de mí durante décadas estaba comenzando a colapsar. La siguiente testigo subió al estrado. Una de las vecinas que había testificado el día anterior. Salas llevó a cabo el interrogatorio directo. Luego el juez se volvió hacia mí. Contrainterrogatorio. Me puse de pie. La testigo sonrió nerviosamente. Me acerqué lentamente. Señorita Ramírez, usted testificó ayer que mi abuelo discutió cambiar su testamento después de que mis visitas se hicieron más frecuentes. ¿Correcto? Sí. ¿Está segura? Sí. Asentí. ¿Puede decirle a la corte cuándo ocurrieron esas conversaciones? Ella dio varias fechas aproximadas. Esperé. Luego abrí una carpeta. Señorita Ramírez, ¿sabe dónde estaba yo en esas fechas? Ella dudó. No. Le entregué un documento al alguacil. Órdenes de viaje militares. Registros oficiales. El juez los revisó. Luego Salas los revisó. Luego la testigo los revisó. En cada fecha que ella había mencionado, yo estaba desplegada en el extranjero, a miles de kilómetros de distancia. La mujer miró el papel, confundida. Avergonzada. Yo debo haber recordado mal. Debe haberlo hecho. Un murmullo se extendió por la sala. Pequeño pero perceptible. Continué. ¿Mi abuelo alguna vez le dijo que lo presioné? No. ¿Alguna vez me vio presionándolo? No. ¿Alguna vez pareció tenerme miedo? No. Entonces su testimonio se basa completamente en suposiciones. La testigo bajó la mirada. Sí. Gracias. Regresé a mi asiento. El daño fue inmediato. Una testigo. 5 minutos. Años de suposiciones destruidos. Diego ya no parecía relajado. Mi padre se movió incómodo. Salas se frotó la frente. Y por primera vez desde que comenzó la demanda, vi duda. Duda real. No en la sala, en los ojos de mi familia, porque finalmente estaban empezando a entender algo que mi abuelo había sabido todo el tiempo. Yo no era la hija débil que recordaban. No era la niña callada que ignoraban en las cenas familiares. No era la niña olvidada sentada sola detrás del garaje del abuelo. Había pasado más de una década aprendiendo a analizar pruebas, exponer inconsistencias y mantener la calma bajo presión. Y ahora esas habilidades estaban dirigidas directamente a ellos. La siguiente testigo ya estaba jurando. Abrí mi cuaderno, tomé mi bolígrafo y me preparé para desmantelar la siguiente mentira. Algo cambió después de que la señorita Ramírez dejó el estrado. No fue dramático. Nadie se puso de pie y anunció que mi padre y mi hermano estaban perdiendo. No aparecieron titulares. Ninguna confesión repentina sacudió la sala. El cambio fue más sutil. La gente dejó de mirarme como una víctima. Empezaron a mirarme como una amenaza. Y por primera vez desde que comenzó la demanda, Diego parecía nervioso. No asustado, todavía no, pero nervioso. La siguiente testigo era una antigua amiga de la familia llamada Laura García. Había conocido a mi abuelo durante casi 15 años. El día anterior, había proporcionado un testimonio que sugería que el abuelo parecía. Durante los últimos años de su vida. La implicación era obvia. Un anciano aislado es más fácil de manipular. Salas la guió a través del interrogatorio directo. El testimonio sonó convincente, al menos en la superficie. Luego, el juez Benítez se volvió hacia mí. Señorita Castillo, me puse de pie. Gracias, su señoría. Mientras me acercaba al estrado, noté que Laura evitaba el contacto visual. Interesante. Las personas que dicen la verdad suelen mirarte. Las personas que tienen miedo de ser atrapadas suelen mirar a todas partes. Me detuve a unos metros de distancia. Señorita García,
¿Cuántas veces visitó a mi abuelo durante el último año de su vida? Varias. ¿Varias? Sí. ¿Puede ser más específica? Ella dudó. 5 o 6 veces. Abrí una carpeta. ¿Ver su registro de visitas refrescaría su memoria? Sus ojos se abrieron ligeramente. La residencia de ancianos mantenía registros detallados. Cada visitante, cada fecha, cada llegada, cada partida. Le entregaron el documento. Ella lo revisó. Silencio. Luego más silencio. Finalmente, se aclaró la garganta. Quizás menos de lo que recordaba. ¿Cuántas? 2 veces. Algunas cabezas se giraron en la audiencia. Continué. ¿Alguna de las visitas duró más de 20 minutos? No. ¿Habló con él regularmente por teléfono? No. ¿Tuvo acceso a sus registros médicos? No. Entonces, ¿cómo determinó que estaba aislado? La testigo tragó. Supuse. La misma palabra otra vez. Supuse. La dejé en el aire. Luego regresé a mi asiento. Otra testigo debilitada, otra pieza eliminada, otra grieta extendiéndose por su caso. A media tarde, la atmósfera dentro de la sala de la corte se sentía completamente diferente al primer día. Salas seguía siendo hábil, seguía siendo profesional, pero ya no controlaba la sala. Ahora estaba reaccionando, defendiendo, ajustando, tratando de contener el daño, y el daño seguía creciendo. Luego llegó el punto de inflexión, el momento en que todo realmente comenzó a desmoronarse. Solicitó permiso para presentar pruebas. El juez Benítez asintió. Proceda. Llevé varias carpetas a la mesa de pruebas. Diego frunció el ceño. Mi padre parecía irritado. Salas parecía preocupado. El primer elemento fue el material de archivo de seguridad de la residencia asistida donde el abuelo pasó parte de su último año. Meses antes, había obtenido las grabaciones legalmente durante la fase de descubrimiento. El material de archivo apareció en la pantalla de la sala. El sello de tiempo corría. El abuelo caminaba por un pasillo. Lento pero constante. Saludaba a los miembros del personal, conversaba, leía documentos, firmaba papeles, discutía asuntos financieros, hacía preguntas, corregía errores, tomaba decisiones. Nada en él sugería confusión. Nada sugería incompetencia. Nada sugería vulnerabilidad. Durante casi 20 minutos, el material de archivo se reprodujo. El juez observó cuidadosamente. Los espectadores observaron cuidadosamente. Lo más importante, los testigos observaron cuidadosamente. La imagen que presentaba el lado de mi padre se estaba desmoronando cuadro por cuadro. Cuando el vídeo terminó, me puse de pie. Su señoría, los demandantes implicaron repetidamente que mi abuelo carecía de la capacidad mental para tomar decisiones independientes. Hice una pausa. La evidencia demuestra lo contrario. El juez Benítez asintió. De acuerdo. La mandíbula de Diego se tensó. La siguiente exhibición fue peor. Mucho peor. Registros financieros. Años de ellos. Extractos bancarios, transferencias, préstamos, retiros, cheques. Cada transacción había sido organizada cronológicamente, meticulosamente. El proyector mostró los registros. Caminé lentamente a través de ellos. Durante 8 años, mi abuelo brindó asistencia financiera a varios miembros de la familia. Sin reacción todavía. Luego mostré los totales. El rostro de Diego cambió de inmediato. Mi padre miró fijamente la pantalla. La audiencia comenzó a susurrar. Las cantidades eran asombrosas. Préstamos repetidos, rescates repetidos, fracasos comerciales, deudas de tarjetas de crédito, pagos de vehículos, asistencia hipotecaria, préstamos personales. Miles se convirtieron en decenas de miles. Decenas de miles se convirtieron en cientos de miles. Cada vez que Diego fallaba, el abuelo ayudaba.
Cada vez que mi padre pedía, el abuelo daba, y según los registros, muy poco había sido reembolsado. Me volví hacia la mesa de testigos. ¿Alguno de los demandantes desea disputar estos documentos? Ninguno habló porque no podían. Los registros provenían directamente de las instituciones financieras. Certificados, verificados, precisos. Luego vino el golpe final. La evidencia que había protegido hasta el momento perfecto. Correos electrónicos, cientos de ellos. La mayoría eran inofensivos. Discusiones familiares, preguntas sobre planificación patrimonial, preocupaciones financieras. Pero enterrados entre ellos había mensajes que ni Diego ni mi padre esperaban que nadie encontrara. Mensajes intercambiados entre ellos. Mensajes discutiendo el testamento del abuelo. Mensajes discutiendo cuánto dinero esperaban heredar. Mensajes discutiendo formas de presionarlo. La sala de la corte quedó en absoluto silencio. Un correo electrónico apareció en la pantalla. Luego otro. Luego otro. Las propias palabras de Diego lo miraban fijamente. Si el abuelo cambia de opinión, estamos perdidos. Otro. Necesitas hablar con él de nuevo. Otro. No puede dejarle ese dinero a Sofía. Vi cómo el color se iba del rostro de mi padre. Vi a Diego mirar fijamente la pantalla. Vi a Salas cerrar lentamente los ojos. Él no lo había sabido. Eso era obvio. Luego mostré la grabación, la única prueba que nunca había querido usar porque escuchar la voz del abuelo de nuevo me dolía. Incluso ahora, incluso después de todo este tiempo, la grabación comenzó. Su voz llenó la sala. Más vieja, más suave, pero inconfundiblemente fuerte. Alguien fuera de cámara le hizo una pregunta sobre la herencia. Luego el abuelo respondió, si alguien lo merece, es Sofía. Silencio. Nunca me pidió nada. La sala permaneció congelada. Nunca me trató como una cuenta bancaria. Tragué con dificultad porque escuchar eso todavía me afectaba. Ni siquiera años de entrenamiento militar pudieron detener eso. Luego vino la frase que terminó con todo. Ella me amó antes de saber lo que poseía. Nadie se movió. Nadie habló. La grabación terminó. El silencio después se sintió enorme. El juez Benítez miró a mi padre, luego a Diego, luego a Salas. Finalmente, juntó las manos. Consejo, Salas se puso de pie lentamente. Parecía exhausto, derrotado, como un hombre que se da cuenta de que la batalla ya ha terminado. Sí, su señoría. La voz del juez permaneció tranquila. Profesional, controlada, pero de alguna manera más intimidante que un grito. ¿Desea seguir argumentando influencia indebida? Salas miró la evidencia, los correos electrónicos, los registros financieros, las grabaciones, el material de archivo. Luego miró a sus clientes. Ninguno de los dos pudo mirarlo a los ojos. No, su señoría. Las palabras cayeron más fuerte que cualquier veredicto porque provenían de su propio abogado. Diego bajó la cabeza. Mi padre, Hernán, miró fijamente la mesa, y por primera vez en mi vida, ninguno de los dos parecía poderoso. Parecían pequeños. El juez Benítez dirigió su atención directamente a mi padre. Su expresión se endureció. Señor. Mi padre levantó la vista. ¿Entiende la gravedad de lo que ha hecho aquí? Mi padre abrió la boca. No salieron palabras. Durante varios segundos, simplemente miró al juez, luego a mí, luego de vuelta a la evidencia, como si todavía no pudiera entender cómo todo se le había escapado. Pero lo peor no fue perder el caso. Lo peor fue darse cuenta de que la hija que había subestimado toda su vida fue quien expuso todo. Y aún no habíamos terminado. El último día del juicio se sintió extrañamente tranquilo. No porque la sala estuviera vacía. No lo estaba. La noticia se había corrido. Más espectadores llenaron los bancos que en cualquier día anterior. Varios abogados de otras salas se colaron durante los recesos. Los empleados se quedaron cerca de la pared trasera más de lo necesario.
La gente presentía que estaban a punto de presenciar el final de algo. Simplemente no sabían cuán dramático sería ese final. Llegué temprano de nuevo. Cuando entré en la sala, vi a Diego ya sentado. Por primera vez desde que comenzó esta demanda, no sonrió con suficiencia. No hizo bromas. Ni siquiera me miró. Su confianza se había desvanecido en algún lugar entre la grabación del abuelo y la montaña de pruebas que descansaba sobre el escritorio de la corte. Mi padre, Hernán, parecía aún peor, más viejo, más pequeño. Los últimos días parecían haberlo envejecido años. Una extraña sensación se apoderó de mí. No satisfacción. Ciertamente no felicidad. Algo más cercano a la tristeza. Porque a pesar de todo, este seguía siendo mi padre. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta. El hombre que solía llevarme sobre sus hombros cuando era pequeña. El hombre que de alguna manera se convirtió en alguien que apenas reconocía. El alguacil llamó a la corte al orden. Entró el juez Benítez. Todos se pusieron de pie, luego se sentaron. El juez revisó varios documentos finales antes de hablar. Su voz era tranquila, mesurada, pero definitiva. El tipo de voz que la gente usa cuando la decisión ya ha sido tomada. Después de revisar la evidencia presentada, esta corte no encuentra base para las afirmaciones de los demandantes de influencia indebida, coerción, fraude o incapacidad. Diego cerró los ojos. Mi padre miró fijamente al frente. El juez continuó: el testamento de Guillermo Castillo seguirá siendo plenamente válido y exigible. Una ola de susurros recorrió la sala. Luego vino la siguiente parte. La petición de los demandantes es denegada en su totalidad. Denegada. Una palabra. Años de resentimiento reducidos a una palabra. El juez no había terminado. Además, los demandantes serán responsables de todos los costos judiciales aplicables asociados con esta acción. Diego parecía como si alguien lo hubiera golpeado. Mi padre simplemente se quedó inmóvil. Para la mayoría de la gente, ese habría sido el final. Caso cerrado. Decisión registrada. Todos se van a casa. Pero todavía quedaba un último asunto. Me puse de pie. Su señoría, el juez Benítez me miró. Sí, señorita Castillo. Tengo una solicitud adicional. La sala volvió a quedar en silencio. Salas frunció el ceño. Diego parecía confundido. Mi padre, Hernán, de repente pareció nervioso. El juez asintió. Proceda. Caminé a la mesa de pruebas y recogí otra carpeta, una que nunca se había discutido públicamente, una que intencionalmente había guardado hasta el final. Porque a diferencia de la disputa por la herencia, esto no se trataba de venganza. Se trataba de rendición de cuentas. Entregué copias a la corte, al abogado contrario, al secretario. El juez Benítez revisó las primeras páginas, luego la segunda, luego la tercera. Su expresión cambió. ¿Qué es exactamente esto? Declaraciones financieras relacionadas con la herencia, su señoría. El juez siguió leyendo. La sala se sintió congelada. Luego levantó la vista. Estos activos no fueron revelados. No, señor. La cabeza de Diego se giró hacia mi padre. ¿Qué activos? Mi padre no dijo nada. El juez pasó otra página, luego otra. Pude ver cómo se tensaba su mandíbula. No era común en él, lo que significaba que la información era grave. Muy grave. Estos registros sugieren que ocurrieron transferencias sustanciales poco antes de que comenzaran los procedimientos de la herencia. Sí, su señoría. Y estas transferencias nunca fueron reportadas. No, señor. Diego parecía completamente perdido ahora. ¿De qué está hablando? Todavía no hay respuesta de papá. El silencio contó su propia historia. Lenta, dolorosamente, Diego comenzó a darse cuenta de algo. Las transacciones ocultas, las divulgaciones faltantes, los retiros inexplicables. Su padre había guardado secretos de todos, incluido él.
El juez colocó los documentos en el estrado. Su mirada se posó en mi padre. Señor, ¿desea explicar estos registros? Mi padre tragó. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Luego recordé cada año que pasó enseñándome que mi valor dependía de su aprobación. Cada logro que ignoró. Cada éxito que minimizó. Cada momento en que eligió a Diego en lugar de a mí. Señor, preguntó el juez de nuevo. La voz de mi padre apenas se escuchó. No. La respuesta sonó débil, desesperanzada. El juez asintió una vez. Ya veo. Luego se dirigió al secretario. Quiero que se envíen copias para una revisión adicional. Las palabras fueron cuidadosas, profesionales, pero todos entendieron lo que significaban. Posible investigación, posibles consecuencias, posible exposición legal. Diego miró a su padre. ¿Sabías esto? Sin respuesta. Papá, nada. El silencio fue devastador. No por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo. Quizás por primera vez en su vida, Diego se dio cuenta de que ya no era el hijo favorito. Era simplemente otra persona de pie junto a un hombre que había tomado decisiones terribles. La audiencia terminó oficialmente varios minutos después. La gente comenzó a recoger sus pertenencias. Comenzaron las conversaciones. Se movieron las sillas. Se movieron los papeles. La vida se reanudó. Pero mi padre permaneció sentado, inmóvil, mirando hacia abajo. Recogí mis documentos lentamente. No hubo celebración, ni discurso triunfante, ni pose de victoria dramática. La vida real rara vez funciona así. Las victorias a menudo se sienten más silenciosas de lo que la gente imagina. Coloqué la última carpeta en mi maletín. Luego escuché mi nombre, Sofía. Me di la vuelta. Mi padre estaba a varios metros de distancia. Por un momento, ninguno de los dos habló. La sala a nuestro alrededor siguió vaciándose. Parecía exhausto, no enojado, no a la defensiva, solo cansado. Nunca pensé. Su voz se quebró. Se detuvo. Intentó de nuevo. Nunca pensé que te convertirías en esto. Lo miré con atención. Lo extraño era que ya no estaba enojada. La ira requiere energía. Años antes, se me había agotado. Nunca realmente miraste, dije suavemente. Las palabras no fueron crueles. Simplemente fueron ciertas. Sus ojos se bajaron porque él también sabía que era verdad. El silencio se extendió entre nosotros. Luego susurró algo que había esperado escuchar toda mi infancia. Me equivoqué. 3 palabras. 30 años tarde. Desearía poder decirles que lo arreglaron todo. No lo hicieron. Algunas heridas sanan. Otras se convierten en cicatrices. Aprendes a vivir con ellas. Mi padre dio un paso hacia mí. Luego otro. De repente, su mano se movió a su pecho. Su rostro se torció. Confusión. Dolor. Shock. Todo sucedió a la vez. Papá. Diego gritó. Mi padre tropezó. El color desapareció de su rostro. Varias personas se apresuraron. Alguien pidió asistencia médica. La sala de la corte estalló en caos. Y entonces mi padre se desplomó. Exactamente así. Un momento de pie, al siguiente en el suelo. Diego se dejó caer a su lado. Papá. Papá. El pánico llenó su voz. Pánico real. No la arrogancia. No el derecho. Solo miedo. Miedo puro. Me quedé inmóvil. No porque lo odiara. No porque quisiera venganza. Porque a pesar de todo, ver a tu padre tirado en el suelo de la sala de la corte nunca se siente normal. Los paramédicos llegaron rápidamente. Trabajaron rápido, profesionales, concentrados. En cuestión de minutos, lo transportaron fuera del juzgado.
La sala se vació lentamente después. Diego se fue con ellos. Por una vez, no tenía nada que decir. Yo tampoco. Una hora después, salí sola. El sol de la tarde colgaba bajo sobre el horizonte de la ciudad. El aire se sentía más ligero de alguna manera. No porque hubiera ganado, sino porque algo finalmente había terminado. Durante años, había buscado la aprobación de mi padre, trabajé más duro, logré más, sacrifiqué más, creyendo que eventualmente me vería, me respetaría, me elegiría. Pero de pie allí, viendo el tráfico moverse por las calles, finalmente entendí algo que el abuelo había sabido todo el tiempo. Las personas que se niegan a ver tu valía no pueden darte tu valor. Solo tú puedes hacer eso. Mi abuelo lo vio mucho antes que yo. ¿Y por qué lo hizo? Cambió mi vida. Si alguna vez te han subestimado, pasado por alto o tratado como si nunca fueras suficiente, espero que recuerdes esto. No necesitas el permiso de nadie para convertirte en quien estabas destinado a ser. Y a veces la victoria más poderosa no es demostrar que están equivocados. Es finalmente darte cuenta de que nunca los necesitaste para que tuvieran razón.